Empezamos en Romanos capítulo 3 con algo de bulla afuera. Estoy en la escuela en un día de apertura del nuevo semestre. Vamos a ver cómo podemos concentrarnos en la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4. La palabra de Dios dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a concentrarnos en el versículo 4, donde la palabra de Dios dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso quiere decir que todo el mundo ya está lleno de mentirosos, que yo soy mentiroso, el pecado mora en mí. Vamos a ver algo así después, pero estamos pensando en la idea de que nosotros siempre en nosotros mismos estamos equivocados, para que nosotros digamos que nosotros tenemos la razón, es decir, que Dios no tiene la razón. Para que Dios tenga la razón aquí, dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otras palabras, que solo Dios tenga la razón y que nosotros nunca tengamos la razón, hasta que estando de acuerdo con Dios, hasta compartiendo la palabra de Dios con otras personas. De todos modos, tenemos algo en nosotros que es el pecado, la naturaleza pecaminosa. Y yo estaba pensando hace un rato que si tuviéramos un vaso de agua y le echáramos una gota de veneno en esa agua, entonces, ¿qué se llamaría la bebida? ¿Agua o veneno? Pues veneno, ¿no? Con algo de contaminación, ya el agua se hizo veneno. Y en nosotros, nuestra contaminación pasó en nosotros por nacimiento. Ya nacimos pecadores, llegamos a ser cristianos siendo pecadores, y ya hasta la fecha somos pecadores. Tenemos el pecado morando en nosotros, como dice Romanos capítulo 7. Vamos a ver ese pasaje ahorita, pero ya teniendo la idea, ya concentrándonos, ¿verdad?, en donde dice la palabra de Dios: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito en un salmo, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Nuestra carne tiene pues muchos deseos, ¿verdad? Y nuestra carne tiene una voluntad. Y por voluntad nuestra siempre queremos tener la razón. Eso es un dicho mío que quiere tener todo el mundo en un solo momento: la razón. Siempre queremos tener la razón. Hay un proverbio que dice que hay camino que le parece derecho, correcto al hombre, pero su fin es la destrucción. ¿Cómo puede ser que nosotros pensemos, verdad, que tenemos la razón y estamos ya bien equivocados? Y hasta, como dije, hasta estando de acuerdo con Dios, hasta estando con su palabra en nuestras bocas, estamos equivocados por el pecado que mora en nosotros. Yo me acuerdo hace años, y esto no es siempre, ¿verdad?, pero yo me acuerdo tocando puertas con un hermano mayor de edad,
y por su edad, pues yo tomaba el lugar de segunda persona. Él hablaba y yo oraba. Entonces ya tocamos una puerta y él empezó a explicar el evangelio a un señor, y el señor se empezó a molestar, ya empezó a maldecir, ya decir groserías, y mi hermano, en vez de decir pues ya respetamos su opinión y no sé qué, no sé cuándo, y estar bien, y ya buscar otro lugar, otra persona, ¿verdad? Que recibiera la palabra de Dios. Mi hermano seguía como en una manera de discutir con el hombre, y era en la carne, y todo el tiempo yo estaba pensando, yo no quiero estar en este lugar, quiero estar en otro lugar, porque ya pues entendiendo eso, necesitamos entender que nosotros podemos servir a Dios en la carne y estar discutiendo con la gente en vez de estar ya con la mansedumbre de Cristo. Ya, yo estaba leyendo un libro hace poco, un buen libro, muchos cristianos han leído ese libro en cómo influir a las personas, y decía ese libro que la única manera para ganar una discusión es evitarla, porque si ganamos, ¿verdad?, una discusión, de todos modos estamos equivocados y no hemos cambiado la opinión de la otra persona. La única manera para ganar una discusión es evitar expresar en nosotros el pecado que mora en nosotros. Dios es el único que tiene razón en todo el tiempo. Nosotros, hasta estando ya de acuerdo con Dios, de todos modos estamos equivocados. Así dice la palabra de Dios aquí, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No dice menos este tiempo cuando estamos ya hablando de la palabra de Dios. No, siempre tenemos ese veneno, esa carne en nosotros, y podemos ver más de esta naturaleza pecaminosa en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, empezando en el versículo 14, y voy a leer aquí desde mi propia pantalla, donde dice Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es uno de mis versículos favoritos de la palabra de Dios. Es lo que Dios ocupa para mantenerme humilde, pensando y entendiendo el hecho de que yo soy carnal, igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, escribiendo la palabra de Dios, ya ganando a más almas que nadie ya en su época, decía eso: yo soy carnal, vendido al pecado. Ya no puedo evitar el pecado. El apóstol Pablo no podía, ni yo. El apóstol Pablo tenía un carácter fuerte, y Dios ocupaba ese carácter para ya aprovechar en ciertos casos, ¿verdad? Pero en otros casos, como el caso en Antioquía, cuando él discutía con Bernabé acerca de llevar a Marcos y todo eso, y ya, estaban mal los dos, y partieron, ya no podían ni estar juntos, y ya dice Pablo, vendido al pecado. Sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y a veces no es un hecho, es un pensamiento. Ya conociendo bien nuestros pensamientos, tenemos que entender que lo que aborrecemos, es lo que pensamos. Sigue diciendo en el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es
buena, la ley de Dios. No exactamente la ley de Moisés, sino que la ley de Dios. Y un sinónimo es la ley de Cristo. Ya, de manera, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso es lo que yo decía hace un rato. El pecado mora en nosotros y es muy importante entender que por naturaleza el pecado mora en nosotros. No por naturaleza, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hay promesas en la palabra de Dios que podemos recibir de parte de Dios, pero si Él mora en nosotros, si Él siente a gusto en nosotros, y eso no es cierto en todo el tiempo, no es cierto en todo el tiempo, entonces ya es como una piedra, que si tengo una piedra en la mano y suelto la piedra, no va para arriba, va para abajo, y la gravedad, esta naturaleza de nosotros va hacia el pecado por naturaleza, no va por lo espiritual. Dice que es el pecado que mora en mí. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Sí, el Espíritu Santo puede morar, pero no es una cosa natural. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y pues hay el arrepentimiento de veras. Ya el pecado en nosotros, gracias a Dios que tenemos el arrepentimiento para perdón de pecados, ya el lavamiento por la sangre del Señor Jesucristo. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya es dos veces, repite, ya dice la palabra de Dios dos veces, el pecado que mora en mí, en el versículo 17 y después en el versículo 20, repite la palabra de Dios, el pecado que mora en mí, doble importancia. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, primero que nada, dice Pablo, y yo soy carnal, vendido al pecado. Después dice dos veces que el pecado mora en nosotros. Y después en el versículo 21, aquí en Romanos capítulo 7, el mal está en mí. Y ya es no solamente un hecho, sino también es una ley. Dice versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la ley de Cristo, pero veo otra ley en mis miembros, otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es una ley del pecado. Tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Dos naturalezas, dos leyes. Una ley de Dios, de Cristo, y una ley del pecado. Y por eso, en donde dice la palabra de Dios que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, eso quiere decir que hasta estando de acuerdo con Dios en nosotros mismos, en nuestra carne, estamos siempre equivocados.